Continuamos con el avance del módulo Liderazgo para la Comunidad 1. Estamos en la unidad 4, el liderazgo de éxito. Y hoy vamos a hablar de este tema que es los secretos de los exitosos, basados en el libro Liderazgo con propósito de Rick Warren. Y vamos a hablar acerca de este tema muy importante: cómo hacer las cosas bien y rápido. Recordemos la historia de Nehemías cuando se encargó de esta tarea tan importante que fue la reconstrucción de un muro, del muro de Jerusalén, el cual duró 52 días. Podemos leer acerca de esto en el libro de Nehemías 6. Pero ¿cuál fue el secreto de Nehemías para levantar en tan pocos días, relativamente, a unos muros que llevaban décadas derrumbados y descuidados? El secreto de Nehemías fue no darse por vencido. Nehemías trabajó hasta terminar la tarea que tenía que hacer en esta reconstrucción. Tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones, oposición contra la construcción de esta muralla, contra esta tarea que él quería realizar. Los enemigos utilizaron para esto la división interna en su grupo, en su equipo de trabajo, el desaliento, la discordia, la pelea, todo para intentar detener, para intentar frenar este proyecto que Nehemías estaba encabezando. Como estas cosas que usaban los enemigos no funcionaban, entonces también probaron con la burla y la intimidación, incluso las amenazas hacia Nehemías. Pero Nehemías estaba listo, estaba preparado para hacerle frente a estas situaciones. ¿Y cómo es que vemos que se pueden hacer las cosas bien y rápido según lo que revisamos en la experiencia de Nehemías? Y una de ellas es seguir trabajando a pesar de las distracciones. Los enemigos de Nehemías, que querían detener su avance en esta tarea de reconstruir el muro, trataron de desviar su atención. Le sugirieron reunirse en un lugar específico para una reunión, pero Nehemías estaba enfocado en su tarea, en su proyecto, y les envió a decir que no podía ir porque estaba ocupado en su tarea. Prefirió dedicarse a lo que estaba haciendo y a no dejarse distraer hasta terminar con esta tarea que era la reconstrucción de la muralla. Es común que nos relacionemos con personas que hablan más que trabajar. Muchos proyectos no se llegan a terminar, no se llegan a culminar porque han sido asignados y están siendo manejados por personas que hablan del problema pero no actúan sobre el problema. Nehemías en esta situación entendió que la interrupción retrasaría su trabajo, retrasaría su proyecto, pero él logró terminar a tiempo, logró terminar en menor tiempo del que se esperaba porque no permitió que nada lo distrajera, se mantuvo firme en su meta, en su objetivo. Varias veces trataron de detener su labor, pero a todas las distracciones, a todas estas situaciones, él les dijo que no. Otro punto importante que aprendemos de Nehemías es seguir trabajando a pesar de la difamación. Vemos que después de usar diferentes artimañas, los enemigos de Nehemías no lograban detener su tarea, entonces trataron de calumniar y desacreditar a Nehemías. Podemos ver esto en el libro de Nehemías capítulo 6. Y desafiaron de esta manera su motivación, lo acusaron de rebelarse contra el rey. Para esto enviaron una carta pública para que se conociera por toda la gente, por todos, y así levantar rumores y sospechas contra Nehemías, e inventaron que el propósito de la reconstrucción de este muro era para él buscar ser proclamado rey. De esta manera es que lo calumniaron y le querían desacreditarlo. Y la pregunta para hacernos es si alguna vez hemos tenido que suspender un trabajo por defendernos, por alguien que nos está criticando. A reflexionar en esto, pues Nehemías en esta situación no salió corriendo a protegerse, a defenderse, a buscar apoyo o a organizar un grupo que lo defienda. Él simplemente dijo: nada de lo que dices es cierto, y no les dio más importancia, no les dio más trascendencia. Podemos ver esto en Nehemías 6:8. Enfrentarse a las acusaciones falsas es una de las situaciones más difíciles que tiene que enfrentar un líder, ya que esto puede ser desalentador hasta el punto de
conseguir que el líder renuncie a causa de estas calumnias. Pero Nehemías no cedió en esta situación, no gastó esfuerzos en contestar, en responder, simplemente oró y le pidió a Dios que lo fortaleciera. Un líder debe saber que siempre habrán personas que tratarán de desviar sus ojos de la meta por diferentes motivos, tal vez por celos, envidia o porque no soporten su éxito, pero hay que saber que cuando esto suceda, hay que decidir, es importante decidir si pasaremos nuestro tiempo luchando contra las críticas o seguir trabajando, seguir avanzando como Nehemías lo hizo, siguió trabajando en el muro hasta completar su objetivo. Otro punto importante es seguir trabajando a pesar del peligro, a pesar de las amenazas. Los enemigos de Nehemías trataron de asustarlo, de hacerle creer que su vida estaba en peligro, incluso sobornaron al sacerdote Semaías, que era amigo de Nehemías, para que le dijera que su vida estaba en peligro y que tendría que esconderse en el templo para proteger su vida. Pero Nehemías en esta situación dijo que él no se iba a esconder para salvar su vida, que él no iba a escapar. Pero ¿qué impidió que Nehemías no hiciera caso a esta amenaza de muerte? En primer lugar, Nehemías sabía que si lo hacía, quedaría como un cobarde ante las demás personas, ya que él era una persona destacada, una persona importante, y pondría así en peligro su integridad. Además, esta acción, el buscar guarecerse en el templo, era contrario a la ley, ya que si alguien que no era sacerdote entraba en este lugar, estaría quebrantando una ley y el castigo era la muerte. Nehemías sabía esto y por eso no lo hizo. Y por otra parte, era un hombre perspicaz y supo darse cuenta que ese consejo de Semaías no era de Dios y se dio cuenta de todo este plan que estaban tramando para perjudicarle. Hay que saber que muchas personas son usadas por el enemigo, aunque quizás no se den cuenta, y son usadas para dar consejos que no provienen de Dios, sino que quieren distraernos de nuestro propósito. Por eso es necesario estar en comunión con Dios para no ser engañados, para que Dios siempre esté dándonos señales, para que estemos en alerta. Y de esta manera vemos que Nehemías siguió trabajando a pesar del peligro. Otra cosa que podemos aprender acerca de su vida. Nehemías se negó a abandonar su proyecto. Esta muralla fue terminada en 52 días y fue tan eficiente y tan destacada esta labor de Nehemías y de toda la gente, todo el pueblo que lo siguió para hacer esta tarea, que las naciones vecinas e incluso los enemigos reconocieron el trabajo y reconocieron que Dios les había dado éxito en esta tarea. No hay organización, ministerio, negocio, familia que no puede ir más lejos de donde llega su líder. Entonces aquí se entiende que la forma más rápida de detener un grupo es eliminando a su líder. Por eso es que el líder debe mantenerse firme en sus convicciones, en sus motivaciones, en sus metas. Pero veamos el siguiente título que dice ¿Cómo triunfa un líder sobre las distracciones? Nehemías estaba en un lugar destacado, en una buena posición, incluso económica y social, pero dejó esto de lado para encaminarse en un nuevo propósito, y su oración y su disposición a la obra de Dios lo llevaron a este gran proyecto al cual tuvo éxito. Hablábamos de que las naciones de alrededor y los enemigos se sintieron humillados y reconocieron el poder de Dios que estaba detrás de toda esta tarea, detrás de Nehemías. ¿Qué clase de persona hace falta para echar adelante un proyecto de tal importancia? Eso es lo que nos debemos preguntar. ¿Qué necesitamos como líderes para triunfar frente a las distracciones, frente a la difamación y frente al peligro? Y aquí vamos a ver, de acuerdo a la vida de Nehemías, lo que podemos aprender. Un líder necesita una causa, como hablábamos en anteriores clases, una visión, un objetivo, una meta, aquello que nos impulse hacia adelante, aquello que sea nuestro motor. Este propósito impulsor que el líder necesita es algo muy importante en el liderazgo. Y si estamos enfocados en esto, entonces nos resistiremos a las distracciones, a las entretenciones de los enemigos
y no desviaremos nuestra mirada de nuestra meta principal, para lo cual debemos también concentrarnos. En eso también invertimos tiempo, que es también nuestra propia vida, ¿no? A veces pensamos que lo más importante que podemos dar es dinero, sin embargo, el dinero es algo que se puede reemplazar, pero el tiempo no. Y cuando invertimos tiempo en algo, en alguna tarea, estamos invirtiendo nuestra propia vida. Por supuesto que la mejor inversión es en el reino de Dios, porque esto es para la vida. Tenemos los siguientes aspectos a tomar en cuenta también, como estas instrucciones de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ama a tu prójimo como a ti mismo, y la gran comisión resumen lo que deben hacer la iglesia y lo que debemos hacer invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, cuando amamos a Dios, amamos al prójimo, hacemos discípulos, los traemos a la familia de Dios y les enseñamos, estamos realizando las 5 tareas más importantes, los 5 propósitos por los cuales existe en la iglesia. Otro punto importante para aprender de la vida de Nehemías es que el líder necesita una perspectiva clara. Cuando lo acusaron de un complot de buscar ser coronado rey y rebelarse contra Artajerjes, que era su rey, él dijo que en realidad lo que pretendían era asustarlo. Puso al descubierto los motivos de los enemigos y se dio cuenta que el consejo de su amigo, el sacerdote, no era un consejo que venía de parte de Dios, y de esta manera pudo darse cuenta de las cosas, tenía esa capacidad de percepción. Los líderes deben tener esta capacidad de percepción que también va de la mano de la sabiduría, y que es una sabiduría que si nos falta podemos pedírsela a Dios, dice en Santiago 1:5, para desarrollar la mente de Cristo y no dejarnos engañar. El temor nubla nuestra percepción. Por eso es que debemos pedir sabiduría para tener una perspectiva clara de lo que estamos haciendo. Y no olvidar que, por supuesto, a pesar de toda dificultad, Dios tiene el control de todo. Otro punto importante es que el líder necesita una vida de oración continua. Esto lo aprendemos con Nehemías, pues él fue un hombre de oración. Antes de iniciar cualquier actividad, él oraba ante la difamación, ante las calumnias, incluso ante las amenazas de muerte, ante el peligro. Él lo primero que hacía era orar, hablar con Dios. No se ponía a la defensiva ni buscaba venganza, sino que él se limitaba a orar, y por supuesto que Dios lo respaldaba. No solamente debemos orar cuando estamos bajo presión, cuando estamos en problemas, sino que debemos mantener una vida continua de oración. Otro punto importante que aprendemos de Nehemías es que el líder necesita una perseverancia intrépida. ¿A qué se refiere esto? Una de las claves del éxito es la capacidad para seguir adelante, tener esa tenacidad, esa perseverancia para seguir haciendo lo que Dios nos manda o aquel objetivo que tenemos en mente. Pero cuando aparecen dificultades, muchos pierden esa perseverancia y aparece el desánimo. Esta es una reacción humana a la que tenemos que sobrellevar y tener en cuenta que el valor no consiste en la ausencia del temor, sino que consiste en continuar avanzando a pesar del temor. Cuando Nehemías fue intimidado, fue amenazado, tuvo miedo, pero con valor logró seguir adelante, no salió huyendo, no se escondió, sino que se mantuvo perseverante en sus objetivos, en sus tareas. ¿Cómo sabemos que tenemos miedo? Cuando queremos salir escapando de la situación en la que estamos, pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer frente a cualquier situación a pesar del temor, sabiendo que Dios está en control de todo y que nos va a ayudar en todo momento. Y la pregunta de autoevaluación acerca de esta clase es si usted ha abandonado algún proyecto por las críticas o por el temor al fracaso, y cómo mejorará en este aspecto en el futuro para no repetir esta acción, ¿verdad? Esto de volver a abandonar alguna tarea o algún proyecto por miedo, por temor o por las críticas. Nos vemos, continuamos avanzando en nuestra siguiente clase. Bendiciones.